Estás escuchando Entrevistas con Charlie. No tiene nada que ver el psicoanálisis con la No, psicología. no, para nada, para nada. Psicoanálisis es psicoanálisis, psicología es psicología. Quería retomar esa cita en concreto porque era bestial, pero no. Psicoanálisis nace de la propia figura de Sigmund Freud, ¿vale? Y el psicoanálisis como tal nace como el estudio del inconsciente. Ok, ni siquiera Freud consideraba el psicoanálisis psicología. Es más, en el mismo tiempo en el que Freud estaba desarrollando su teoría del psicoanálisis, en la otra punta del mundo, es decir, de Estados Unidos, uno de los principales exponentes en ese momento de la psicología experimental, porque claro, psicología todavía se hacía dentro del laboratorio, pero no se hacía a nivel clínico, ni siquiera se aplicaba. Las principales aplicaciones que empezó a tener la psicología a principios del siglo XX fue dentro de la publicidad y dentro de lo que es el campo militar, pero no todavía dentro del campo clínico, tal y como lo conocemos a día de hoy. Pero Freud decía que no, o sea, que el psicoanálisis no era psicología. La psicología era una ciencia y que ellos, los psicoanalistas, hacían otra cosa. Sí, te iba a decir que es verdad que el psicoanálisis ha tenido también muchos retractores y muchas opiniones negativas. ¿Podrías contarnos el por qué ha tenido tanta negatividad el psicoanálisis? A ver, para empezar, una de las principales quejas que se aplican directamente al psicoanálisis dentro de lo que es el campo del estudio de la conducta humana está pues en la falta de rigor científico que se tiene sobre su propio método. De hecho, pues poco tiene. Es decir, es aplicar directamente una teoría con un método inductivo que se llama y ya todo entra dentro de ese marco. Entonces no hay mucha más producción, no hay mucho más avance ni nada por el estilo dentro del campo del psicoanálisis. Es decir, tú coges los textos de Freud y te das cuenta que a día de hoy se siguen retomando los textos de Freud, pero no como una partida para saber cuáles son los orígenes de... No, se siguen tomando como referencia de tal. Entonces es seguir produciendo, seguir haciendo una misma producción literaria en base a unos presupuestos que ya estaban desde un principio. ¿Ha variado a lo mejor un poco, un par de puntos? Quizás sí. Pero después tenemos también afirmaciones o, si lo quieres entender, como teorías como tal, que se consideran también infalsables. Es decir, no hay manera, digamos, de comprobar hasta dónde llega ese inconsciente o dónde no llega ese inconsciente. Entonces, claro, una de las cosas que tiene que tener cualquier elemento a la hora de ser estudiado de manera científica es que sea infalsable, es decir, que tú seas capaz de determinar dónde está el límite de esa cosa, ¿vale? Por lo cual, si todo se puede excusar en que no, eso es fruto del inconsciente, que es algo como muy profundo que todavía no se puede llegar, ni siquiera puedes acceder, ni siquiera puedes entender, pues dices tú, pues vale, pues mira, todo funciona en base al inconsciente. No, pero entonces es un poco como la vieja confiable, ¿no? Para ese tipo de cosas. Así es que he explicado, digamos, a grosso modo y de esta manera, ¿no? Y de hecho, esos mismos detractores ya se empezaron a dar cuenta, pues digamos, ¿sobre qué época? Bueno, más bien sobre finales del primer tercio del siglo XX, entrando ya sobre mediados, pues muchos de los que eran psicoanalistas en su momento, pues dejaron de ser psicoanalistas y empezaron a centrarse, digamos, en otros elementos que consideraban que eran mucho más importantes que el propio estudio del inconsciente y que no se estaban teniendo en cuenta, ¿no? Como era, por ejemplo, yo qué sé, la parte consciente, por ejemplo, que no se estaba teniendo en absoluto en cuenta dentro de lo que es el campo del psicoanálisis. Y ya, pues adentro de ese ámbito, pues nace, por ejemplo, la perspectiva humanista dentro de la psicología, ¿no? Los psicólogos humanistas. En que podemos destacar, por ejemplo, figuras como Rogers o incluso como Erich Fromm, como figuras quizás más representativas o más intelectuales en ese ámbito y que efectivamente, por ejemplo, en el caso de Erich Fromm, ves los primeros textos y son puramente psicoanálisis, pero además puro y ortodoxo, y a medida que vaya avanzando, incluso en su obra, una de sus obras más representativas, como es El arte de amar, pues te das cuenta de que no, ya es mucho más transitivo, ya ha hecho más transición y empieza a hablar más de una psicología más
humanista en ese sentido, de darle sentido a las cosas, de ser conscientes del aquí y del ahora. Y aunque sí es verdad que ha tenido muchísimos detractores a lo largo de la historia y siguen teniendo y tal, lo que no hay que negar es la propia aportación revolucionaria intelectual que sí ha tenido ese psicoanálisis en cuanto a lo que es la propia cultura europea, por decirlo, bueno, entre otros tantos aportes, ¿no? Porque en empezar a ver, digamos, esa visión de que la mente puede enfermar de igual manera que puede empezar a enfermar el cuerpo, esa forma de acceder a través del lenguaje, a través del trato personalizado, para acceder, digamos, a los problemas mentales de la gente, eso lo empieza a plantear por primera vez el psicoanálisis. Bueno, quizás no por primera vez, pero por lo menos encontrarle una primera solución, que es lo que intentaban hacer ya los médicos y psiquiatras, pues bueno, desde finales del siglo XIX, principios del XX, estaban intentando acceder de diferentes métodos a lo que era la propia mente de estos enfermos para ver qué es lo que realmente pasaba. Y el psicoanálisis, pues bueno, desarrolló un método que en su momento, pues bueno, fue bastante revolucionario. Como todavía no hemos avanzado suficiente, pues en ese momento era como de las herramientas más avanzadas que tenías para empezar a estudiar cómo funcionaba la mente humana más allá del amasijo de neuronas que tienes en el cerebro.